El amor es un misterio que ha intrigado a poetas, filósofos y científicos a lo largo de la historia. ¿Por qué nos enamoramos? ¿Qué nos atrae de otra persona? ¿Qué fuerzas invisibles nos llevan a crear conexiones profundas? Hoy, vamos a analizar esta cuestión desde una perspectiva única, la de Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Para Jung, el amor no es solo un conjunto de emociones pasajeras o una atracción basada en la biología. Es un espejo de nuestro mundo interno, un reflejo de aquello que nos falta y, al mismo tiempo, de lo que más anhelamos encontrar. Según Jung, la gente se enamora de ti por dos razones fundamentales, pero antes de descubrirlas, es crucial entender que el amor no es un accidente. No nos enamoramos al azar, existe un patrón profundo, casi inconsciente, que dicta nuestras elecciones y nos impulsa hacia ciertas personas y no hacia otras. Este patrón tiene raíces en lo más profundo de nuestra psique. Jung habló de un concepto fascinante, la proyección. Cuando conocemos a alguien y sentimos esa atracción instantánea e inexplicable, lo que realmente está sucediendo es que estamos proyectando en esa persona aspectos de nuestro propio inconsciente. Nos enamoramos de aquello que, en algún nivel, ya existe dentro de nosotros pero que no reconocemos conscientemente. Piensa en esto, ¿alguna vez te has sentido atraído por alguien que representa exactamente lo que te gustaría ser? Tal vez una persona segura de sí misma, con una fuerza interior impresionante o con una libertad que sientes que te falta. No es casualidad. Jung diría que, en realidad, lo que te atrae de esa persona es una parte reprimida de ti mismo que busca desesperadamente salir a la luz. Aquí entra en juego la primera razón por la cual alguien se enamora de ti, porque representas algo que esa persona no tiene pero necesita desesperadamente. ¿Alguna vez has oído la frase los opuestos se atraen? Aunque suene a cliché, hay una verdad psicológica detrás de esto. Jung creía que cada ser humano tiene un lado oculto que llamaba la sombra. Esta sombra contiene todo lo que reprimimos, todo lo que no queremos aceptar de nosotros mismos pero que, paradójicamente, buscamos en los demás. Por ejemplo, una persona muy racional puede enamorarse perdidamente de alguien emocional y espontáneo. Un individuo introvertido puede sentir una atracción irresistible hacia alguien extrovertido y social. En realidad, lo que está sucediendo es que esa persona representa algo que el otro ha reprimido en su interior. Es como si nuestro inconsciente dijera, ahí está lo que me falta. Pero esta es solo la primera razón. Existe una segunda igual de poderosa y que tiene que ver con un concepto aún más profundo dentro de la teoría junguiana, el ánima y el animus. Según Jung, dentro de cada hombre existe una imagen interna de lo femenino que él llamó ánima, y dentro de cada mujer, una imagen interna de lo masculino a la que llamó animus. Estas imágenes se forman a lo largo de la vida a partir de nuestras experiencias, especialmente en la infancia. Cuando conocemos a alguien que encarna esas características internas, sentimos una atracción instantánea e irracional. Es decir, nos enamoramos porque esa persona despierta en nosotros algo que ya existía en nuestro interior. No es que sea nuestra alma gemela, como dicen los cuentos de hadas, sino que resuena con una parte profunda y desconocida de nosotros mismos. Sin embargo, aquí surge un problema, si nos enamoramos de alguien porque proyectamos en esa persona una parte de nosotros mismos, ¿qué sucede cuando la realidad no coincide con la imagen que creamos? Esto explica por qué muchas relaciones que comienzan con una pasión ardiente terminan en decepción. Cuando la ilusión de la proyección desaparece, nos damos cuenta de que la persona que amábamos no era exactamente como la imaginábamos. Descubrimos sus defectos, sus miedos, sus debilidades y, en ese momento, tenemos dos opciones, o aceptamos a la persona real con todo lo que implica, o la rechazamos y seguimos buscando a alguien más que encaje con nuestra imagen idealizada. El problema es que muchas personas nunca rompen este ciclo. Pasan de una relación a otra, siempre buscando a alguien que llene su vacío, que complete su sombra, que encaje perfectamente en la imagen que han construido en su inconsciente. Jung nos invita a hacer algo diferente, en lugar de buscar en los demás lo que nos falta, debemos trabajar en integrar esas partes dentro de nosotros mismos. Si eres una persona tímida y te atraen los extrovertidos, tal vez sea hora de desarrollar tu propia confianza.
Si te enamoras de personas seguras e independientes, pregúntate qué aspectos de tu vida te hacen sentir dependiente o inseguro. El amor, según Jung, no es encontrar a alguien que nos complete, sino descubrirnos a nosotros mismos a través de nuestras relaciones. Y esto nos lleva a una conclusión poderosa: la gente se enamora de ti solo por dos razones. O representas algo que les falta, algo que anhelan en su vida, o encarnas una imagen interna que ya existía dentro de ellos. Pero al final, el verdadero desafío no es solo enamorarnos, sino mantener el amor cuando las ilusiones desaparecen. La próxima vez que te preguntes por qué alguien se enamoró de ti, piensa en esto: eres un reflejo de lo que le falta o un recordatorio de algo que ya existía dentro de su alma. Y más importante aún, tú te enamoras por las mismas razones. Pero el amor no es solo una cuestión de atracción inicial, hay algo mucho más profundo en juego, algo que Jung entendió mejor que nadie: el proceso de individuación. Según Jung, el ser humano no nace completo. Pasamos la vida intentando integrar las distintas partes de nuestro ser, equilibrando nuestra luz y nuestra sombra, desarrollando lo que nos falta y comprendiendo lo que ya tenemos. Y el amor, aunque parezca algo externo, es en realidad una herramienta de nuestro inconsciente para acelerar ese proceso. Piénsalo de esta manera: cada persona que entra en tu vida y deja una marca emocional es, en cierto sentido, un maestro. Te muestra algo sobre ti mismo que quizás no habrías descubierto de otra manera. Te refleja tus propias inseguridades, tus miedos ocultos, tus deseos más profundos. Por eso, Jung decía que el amor puede ser tanto una fuerza transformadora como una trampa peligrosa. Si no eres consciente de tus propias proyecciones, puedes pasar toda la vida enamorándote de ilusiones, persiguiendo sombras, creyendo que el amor es algo que está afuera cuando, en realidad, siempre ha estado dentro de ti. Y aquí es donde muchas personas se equivocan: creen que el amor verdadero es encontrar a alguien que cumpla con todas sus expectativas, que encaje perfectamente en su idea de la pareja ideal. Pero en realidad, el amor más profundo no es el que llena vacíos, sino el que te ayuda a descubrirte a ti mismo. Mira a tu alrededor, observa tus relaciones pasadas, tus amores más intensos, las personas que han despertado en ti emociones que no podías controlar. ¿Qué tenían en común? ¿Qué parte de ti reflejaban? Porque al final, la gran pregunta no es por qué la gente se enamora de ti, sino qué significa eso para tu propio viaje interior. El amor tiene muchas capas. Lo que vemos en la superficie, la atracción, la química, la conexión, es solo una pequeña parte de lo que realmente está ocurriendo a nivel psicológico y emocional. Pero si queremos entender por qué la gente se enamora de nosotros y cómo funcionan nuestras relaciones, debemos ir más allá de lo evidente. Jung nos dio una clave fundamental para entender el amor desde una perspectiva más profunda: la integración de nuestra propia psique. Esto significa que no solo buscamos en los demás aquello que nos falta, sino que, de manera consciente, elegimos a personas que nos ayudarán a enfrentarnos con nuestras propias heridas. Sí, así como lo escuchas, enamorarnos no es solo una cuestión de deseo o compatibilidad, a un nivel mucho más profundo, es un mecanismo que nos empuja a crecer. ¿Por qué algunas personas parecen repetir los mismos patrones en sus relaciones? ¿Por qué alguien que ha sufrido abandono en la infancia parece atraer parejas que terminan alejándose? ¿Por qué alguien con miedo a la vulnerabilidad se enamora de personas que exigen una conexión emocional intensa? La respuesta está en lo que Jung llamaba la herida original. Todos llevamos dentro una herida psicológica que se forma en nuestros primeros años de vida. Esta herida puede manifestarse de muchas maneras: el miedo al rechazo, el sentimiento de no ser suficiente, la dificultad para confiar en los demás. Aunque muchas veces no somos conscientes de ella, influye en nuestras elecciones sentimentales más de lo que nos gustaría admitir. Si alguien se enamora de ti, es posible que, en un nivel inconsciente, tú representes una pieza clave en su proceso de sanación. Puede ser que tu forma de ser le recuerde algo de su infancia, algo que su psique intenta resolver. O puede que su atracción hacia ti esté relacionada con la necesidad de enfrentar un miedo o una inseguridad profunda. Pero aquí está el punto crucial: el hecho de que alguien se enamore de ti por estas razones no significa que la relación vaya a ser fácil o incluso saludable.
De hecho, muchas de las relaciones más intensas y apasionadas son también las que más dolor pueden causar, precisamente porque tocan heridas muy profundas. Jung decía que el amor es uno de los caminos más poderosos para la transformación personal. Y esto significa que cuando dos personas se enamoran, inevitablemente van a enfrentarse con sus propias sombras. Por eso, muchas relaciones que comienzan con una intensidad arrolladora terminan en caos y conflicto. Porque el amor no solo saca lo mejor de nosotros, sino también lo que preferiríamos mantener oculto. Tal vez alguna vez has experimentado esto: al inicio de una relación, todo es perfecto, sientes que esa persona te entiende de una manera que nadie más lo ha hecho. Pero con el tiempo, surgen conflictos, tensiones, diferencias que parecen imposibles de reconciliar. Esto no es una coincidencia, es la forma en que el amor nos obliga a evolucionar. Y aquí es donde muchas personas fallan, confunden el amor con la comodidad, creen que una relación debe ser siempre fácil y sin problemas. Pero el amor real, el amor que Jung describía, no es simplemente estar con alguien que nos hace sentir bien, es estar con alguien que nos desafía a ser la mejor versión de nosotros mismos. Por eso, la gente se enamora de ti no solo porque proyectan en ti lo que les falta, sino también porque, de alguna manera, estás destinado a ayudarles a ver una parte de sí mismos que necesitan trabajar. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más importante: ¿qué sucede cuando el amor no es correspondido? Aquí entra otro aspecto del amor que pocas veces se analiza con profundidad: la idea del otro como reflejo de nuestro destino psicológico. Para Jung, cada persona con la que interactuamos, especialmente aquellas con las que establecemos lazos profundos, tiene un propósito en nuestra evolución. No es casualidad que ciertas personas entren en nuestra vida en momentos específicos. A veces son un espejo de lo que somos en ese instante, otras veces son un adelanto de lo que podemos llegar a ser. Imagina que te cruzas con alguien cuya confianza y seguridad te deslumbran. Puede que sientas una atracción inmediata, como si esa persona tuviera algo que tú deseas. Pero lo que Jung nos diría es que esa atracción no es por la otra persona en sí, sino porque, en el fondo, te está mostrando una versión de ti mismo que todavía no has desarrollado por completo. Lo mismo ocurre con las personas que nos desafían, que sacan lo peor de nosotros, que nos llevan a perder la paciencia o a sentirnos vulnerables. Estas relaciones, aunque incómodas, son igual de importantes. Jung llamaba a esto el proceso de confrontación con la sombra. Nuestra sombra contiene todo lo que hemos reprimido a lo largo de nuestra vida: miedos, deseos ocultos, inseguridades, aspectos de nuestra personalidad que hemos aprendido a esconder para ser aceptados por la sociedad. Pero cuando nos enamoramos, nuestras sombras se activan. Esto significa que el amor no es solo un acto de conexión con otro ser humano, sino también un proceso de autoexploración. Si una relación te provoca emociones intensas, positivas o negativas, es porque está tocando aspectos de tu inconsciente que necesitan ser integrados. Es por eso que algunas relaciones nos transforman por completo. Después de ellas, no volvemos a ser los mismos, porque lo que realmente ha cambiado no es la otra persona, sino lo que hemos descubierto sobre nosotros mismos. Pero hay algo aún más intrigante en la teoría de Jung: la idea de que las personas que más nos marcan en la vida no aparecen al azar. Él hablaba del concepto de sincronicidad, la idea de que ciertos encuentros no son coincidencias, sino manifestaciones de un orden más profundo en el universo. Seguramente has vivido algo así: conocer a alguien en el momento exacto en que más lo necesitabas, sentir una conexión inmediata con alguien que parece haber estado esperando en tu camino. Desde la perspectiva de Jung, estas conexiones no son simples casualidades, son parte de un proceso de evolución personal. La gente se enamora de ti porque, en cierto nivel, sus almas están buscando una experiencia que solo tú puedes proporcionarles. Puede ser un aprendizaje, una transformación, un cierre de ciclo. Y tú, a su vez, también te enamoras de personas que están destinadas a enseñarte algo sobre ti mismo. Esto nos lleva a una idea fascinante: ¿qué pasa cuando una persona entra en nuestra vida, despierta emociones intensas en nosotros y luego desaparece? Si alguna vez has vivido un amor fugaz pero inolvidable, una conexión profunda que, por alguna razón, no pudo continuar,
entonces has experimentado la sincronicidad en su máxima expresión. Jung diría que esa persona no estaba destinada a quedarse, sino a dejarte un mensaje, algo que necesitabas aprender en ese momento de tu vida. Y aquí es donde muchos sufren, porque la mayoría de nosotros queremos que el amor sea permanente, que las relaciones duren para siempre. Pero Jung nos recordaría que el verdadero propósito del amor no es la permanencia, sino el crecimiento. Algunas personas están contigo durante toda tu vida, otras solo aparecerán por un instante. Pero todas dejan una huella en tu evolución. Y esto nos lleva a la siguiente gran pregunta: si la gente se enamora de nosotros porque representamos algo que necesitan en su camino, ¿cómo podemos ser más conscientes de este proceso? ¿Cómo podemos usar este conocimiento para construir relaciones más auténticas y significativas? El amor no solo es un reflejo de lo que somos, sino también de lo que podríamos llegar a ser. En cada persona que entra en nuestra vida, hay un mensaje oculto, una pista sobre algo que nuestro inconsciente está tratando de mostrarnos. Jung hablaba de la importancia del proceso de individuación, que es el camino hacia la integración total de nuestro ser. Para lograrlo, necesitamos atravesar distintas fases de autodescubrimiento, y las relaciones son una de las herramientas más poderosas para acelerar este proceso. Si te fijas bien, notarás que cada amor que has experimentado ha sacado a la luz una parte diferente de ti. Tal vez una relación te enseñó a ser más fuerte, otra te mostró tu capacidad de entrega, otra te obligó a enfrentar tus miedos más profundos. Pero hay algo aún más intrigante en esto: no todas las personas que se enamoran de ti lo hacen por las mismas razones. Dependiendo del momento de tu vida en el que te encuentres, atraerás a diferentes tipos de personas. Si estás en un periodo de crecimiento, es probable que atraigas a alguien que te desafíe a ir más allá. Si estás en una fase de inseguridad, podrías atraer a alguien que refuerce esos miedos, obligándote a enfrentarlos. Aquí es donde muchas personas se confunden, creen que las relaciones son simplemente coincidencias o que el amor es un asunto de suerte. Pero si analizas tu vida con detenimiento, notarás un patrón. Las personas que han aparecido en tu camino han sido reflejos de tu estado interno. Lo que has atraído ha estado en sintonía con lo que tu psique necesitaba experimentar en ese momento. Es por eso que algunas relaciones parecen inevitables, casi como si hubieran estado escritas en algún lugar antes de que ocurrieran. No es magia ni destino en un sentido sobrenatural, sino la manifestación de procesos inconscientes que buscan. Cuando alguien se enamora de ti, no solo está viendo lo que eres en la superficie, sino lo que representas en un nivel más profundo. Puede ser un eco de su pasado, un símbolo de su futuro o una oportunidad de enfrentar algo que ha estado evitando. Pero esto también nos lleva a un aspecto fundamental que pocas veces se analiza: el miedo al amor. ¿Por qué algunas personas sienten una atracción intensa hacia alguien pero huyen? ¿Por qué hay quienes parecen incapaces de mantener una relación estable, aunque desean profundamente el amor? Jung nos daría una respuesta clara: el miedo a la transformación. El amor verdadero nos cambia, nos obliga a ver partes de nosotros mismos que quizás no queremos enfrentar. Nos pone en situaciones de vulnerabilidad, nos obliga a confiar, a dejar de lado el control, a abrirnos a otra persona sin garantía de que no seremos heridos. Y muchas personas, aunque no lo sepan conscientemente, no están listas para ese tipo de transformación. Es por eso que algunas relaciones nunca llegan a materializarse, aunque la atracción sea fuerte. Es por eso que algunas personas parecen estar atrapadas en patrones de autosabotaje, alejándose del amor justo cuando están a punto de experimentarlo en su forma más auténtica. El problema no es la falta de amor, sino el miedo a lo que el amor puede provocar en nuestro interior. Y aquí surge otra pregunta fascinante: si el amor tiene el poder de transformarnos, ¿cómo podemos aprender a abrazarlo en lugar de temer? El miedo al amor no es simplemente una resistencia superficial, en muchos casos, es un mecanismo de defensa profundamente arraigado en el inconsciente. Jung explicaba que la psique humana está compuesta de múltiples capas, y una de las más influyentes en nuestra vida es la sombra, esa parte de nosotros que hemos reprimido o negado a lo largo de los años. Cuando nos enamoramos, nuestra sombra se activa. No solo vemos en el otro lo que nos atrae, sino también lo que nos desafía.
Y aquí es donde muchas personas experimentan una paradoja, desean el amor, pero al mismo tiempo lo rechazan porque temen lo que podrían descubrir en su interior. Este miedo se manifiesta de muchas maneras. Algunas personas desarrollan un patrón de autosabotaje, alejándose justo cuando la relación comienza a profundizarse. Otras crean conflictos innecesarios como una forma inconsciente de evitar el vínculo real. También están quienes se sienten atraídos por personas emocionalmente inaccesibles, lo que les permite experimentar el deseo sin tener que enfrentar el compromiso real. En todos estos casos, el problema no es la falta de amor, sino el miedo a lo que el amor puede revelar. Porque el amor no solo nos une a otra persona, sino que también nos obliga a enfrentarnos con nuestras propias heridas. Jung explicaba que la única forma de superar estos miedos es a través de la individuación, el proceso de integrar todas las partes de nuestro ser, incluyendo aquellas que hemos rechazado. Para lograrlo, primero debemos reconocer nuestros propios patrones, preguntarnos por qué nos sentimos atraídos por cierto tipo de personas, qué tipo de relaciones hemos repetido en nuestra vida, qué emociones emergen cuando alguien se acerca demasiado. Es un trabajo difícil porque implica confrontarnos con nuestras propias heridas, pero es necesario si queremos experimentar un amor auténtico. Muchas personas buscan el amor como una forma de escape, esperando que una relación les ayude a llenar un vacío interno. Pero el amor verdadero no funciona de esa manera. En lugar de llenar vacíos, los expone. En lugar de darnos seguridad inmediata, nos reta a construirla dentro de nosotros mismos. Por eso, la gente se enamora de nosotros no solo por quienes somos en la superficie, sino por la energía que proyectamos. Si estamos en un estado de miedo, atraeremos personas que refuercen ese miedo. Si estamos en un proceso de crecimiento, atraeremos personas que nos ayuden a seguir evolucionando. Esto explica por qué algunas relaciones parecen ser lecciones disfrazadas de amor. Hay personas que llegan a nuestra vida no para quedarse, sino para enseñarnos algo esencial. Otras, en cambio, aparecen cuando estamos listos para algo más profundo y duradero. Pero aquí entra otro concepto clave en la teoría de Jung, la integración del ánima y el animus. El ánima es la parte femenina dentro del hombre, y el animus es la parte masculina dentro de la mujer. Según Jung, cada ser humano lleva dentro de sí una combinación de ambas energías, y la forma en que nos relacionamos con los demás refleja el grado de integración de estas energías en nuestro interior. Cuando una persona no ha integrado su ánima o su animus, suele proyectarlo en los demás, es decir, busca en su pareja lo que no ha desarrollado en sí mismo. Un hombre que rechaza su lado emocional puede sentirse atraído por mujeres extremadamente sensibles y emocionales, mientras que una mujer que teme su propia independencia puede sentirse atraída por hombres dominantes y seguros de sí mismos. El problema surge cuando estas proyecciones generan dependencia. Si una persona deposita en su pareja todo lo que no ha desarrollado en sí misma, la relación se vuelve una especie de transacción en la que cada uno depende del otro para sentirse completo. Pero este tipo de amor no es auténtico porque no surge de la integración, sino de la carencia. Por eso, Jung enfatizaba la importancia del autoconocimiento en las relaciones. Cuanto más conscientes somos de nuestra propia psique, menos proyectamos en los demás y más libres somos para amar sin miedo ni dependencia. Pero esto nos lleva a otra cuestión: si el amor es un espejo de nuestra psique, ¿cómo podemos distinguir entre una relación basada en la proyección y una relación basada en el amor auténtico? La diferencia está en la forma en que la relación nos hace sentir. Si una relación está basada en la proyección, genera ansiedad, inseguridad y miedo a la pérdida. Si está basada en el amor auténtico, genera crecimiento y una sensación de plenitud que no depende del otro, sino de lo que hemos desarrollado dentro de nosotros mismos. Muchas personas confunden la intensidad con el amor, creen que una relación llena de altibajos emocionales es más real que una relación estable y tranquila. Pero la intensidad sin profundidad es solo una ilusión. Jung nos enseñaría que el verdadero amor no es una montaña rusa de emociones extremas, sino un espacio de transformación mutua donde ambas personas pueden evolucionar sin miedo. Esto nos lleva a una verdad fundamental: el amor no es algo que encontramos en otra persona, es algo que descubrimos dentro de nosotros mismos.
Y cuanto más nos conocemos, más capaces somos de atraer relaciones que reflejen nuestro estado interno. Porque el amor no es solo un sentimiento, es un proceso de despertar. La gente se enamora de nosotros no solo por lo que somos, sino por lo que representamos en su propio viaje de autodescubrimiento. Y nosotros, a su vez, nos enamoramos de quienes nos ayudan a ver partes de nosotros mismos que aún no hemos reconocido. Es un juego de espejos, un laberinto de proyecciones y aprendizajes. Pero en el fondo, el amor no es más que el camino hacia la integración total de nuestro ser. El amor es un fenómeno que se manifiesta de formas inesperadas, y en cada historia hay un hilo invisible que conecta nuestras experiencias pasadas con las presentes. Si observamos con atención, podemos ver que hay patrones en la manera en que las personas llegan a nuestras vidas. No es una cuestión de azar, sino de resonancia. Jung hablaba de la sincronicidad, la idea de que ciertos eventos no están vinculados causalmente pero aún así tienen un significado profundo en el contexto del amor. Esto significa que las personas no aparecen en nuestro camino por casualidad, hay una razón detrás de cada encuentro. Incluso si no la comprendemos en el momento, por ejemplo, hay quienes sienten una conexión instantánea con alguien sin haber intercambiado muchas palabras. Es como si ya se conocieran de algún lugar, aunque sea la primera vez que se ven. Este fenómeno puede explicarse desde el punto de vista del inconsciente colectivo, esa red de símbolos y experiencias compartidas que influye en nuestras percepciones y reacciones. Cuando dos personas se encuentran y sienten una atracción inmediata, es posible que sus inconscientes hayan reconocido algo en el otro antes de que sus mentes conscientes lo hagan. Tal vez hay una afinidad profunda entre sus arquetipos internos, o tal vez han vivido experiencias similares que los han preparado para encontrarse en ese momento. Pero lo más importante es que no todas las conexiones intensas están destinadas a durar. Algunas personas entran en nuestra vida solo para catalizar un cambio, son como chispas que encienden una transformación, pero una vez que cumplen su propósito, se desvanecen. Esto puede ser doloroso porque la mente racional busca estabilidad y permanencia. Sin embargo, Jung nos enseñaría que cada relación tiene un propósito, y aferrarnos a algo que ya ha cumplido su ciclo solo genera sufrimiento. Es aquí donde entra la importancia de la individuación. Cuando comprendemos que el amor no se trata solo de encontrar a alguien que nos complete, sino de descubrirnos a nosotros mismos en el proceso, dejamos de resistir los cambios naturales de la vida. En este sentido, hay personas que se enamoran de nosotros no porque seamos la pareja perfecta para ellas, sino porque en nosotros ven una oportunidad de evolución. De la misma manera, nosotros nos sentimos atraídos por quienes nos ofrecen un espejo en el que podemos ver aspectos ocultos de nuestra psique. A veces, estas conexiones son armoniosas y nos llevan a un crecimiento mutuo. Otras veces, son caóticas y desafiantes porque nos obligan a enfrentar aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Por ejemplo, si una persona ha reprimido su lado creativo durante años, es posible que se sienta irresistiblemente atraída por alguien que encarna la creatividad y la libertad. Pero en lugar de simplemente admirar esa cualidad, puede experimentar sentimientos contradictorios, admiración mezclada con envidia, deseo acompañado de miedo. Esto se debe a que el inconsciente está proyectando en el otro una parte de sí mismo que ha sido reprimida. El amor, en este caso, no es solo una conexión con el otro, sino un llamado a integrar esa parte olvidada de la propia identidad. Por eso, algunas relaciones parecen diseñadas para sacudirnos hasta el núcleo. No son cómodas ni fáciles, pero dejan una marca indeleble en nuestra psique. Nos obligan a crecer, a cuestionarnos, a romper con viejos patrones. Sin embargo, no todas las relaciones están destinadas a ser tormentosas. Hay conexiones que fluyen de manera natural sin la necesidad de conflictos intensos. Cuando dos personas han trabajado en su propio autoconocimiento, el amor se convierte en un espacio de expansión en lugar de una lucha constante. Esto nos lleva a una cuestión esencial: la forma en que experimentamos el amor está directamente relacionada con nuestro nivel de conciencia. Cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, más capaces somos de elegir relaciones que reflejen nuestro estado interno.
Si una persona está llena de miedos e inseguridades no resueltas, es probable que atraiga relaciones caóticas que refuercen esas emociones. Si, en cambio, ha trabajado en su proceso de individuación, atraerá conexiones que nutran su crecimiento en lugar de repetir viejos traumas. Pero esto no significa que el amor deba ser un proceso mecánico en el que elegimos pareja como quien elige un producto en una tienda. Hay un misterio en el amor que no puede reducirse a fórmulas o explicaciones racionales. A veces, las conexiones más poderosas son aquellas que no podemos explicar con palabras, son encuentros que parecen desafiar la lógica pero que resuenan con una verdad más profunda que solo el corazón puede comprender. El amor, en su esencia, no es un destino, sino un camino, un viaje en el que cada persona que encontramos nos deja una enseñanza, ya sea a través del placer o del dolor. Y cuanto más abiertos estemos a aprender de estas experiencias, más capaces seremos de experimentar el amor en su forma más pura, no como una necesidad de completar algo que nos falta, sino como una celebración de lo que ya somos. El amor, visto desde la perspectiva de Jung, es un fenómeno que va mucho más allá de la atracción superficial. En realidad, es un proceso de transformación en el que cada encuentro con otra persona actúa como un portal hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Hay quienes se enamoran por razones que parecen evidentes, la apariencia física, la personalidad encantadora, la inteligencia. Pero si observamos con mayor atención, nos daremos cuenta de que estas razones no son más que capas superficiales de una atracción mucho más compleja. En el fondo, nos enamoramos porque el otro refleja algo que necesitamos integrar en nuestra propia psique. Por ejemplo, pensemos en alguien que ha sido educado para ser siempre racional y lógico, evitando cualquier expresión de vulnerabilidad emocional. Es probable que esta persona se sienta atraída por alguien que encarna la espontaneidad y la sensibilidad, no porque busque conscientemente esa cualidad, sino porque su inconsciente la reconoce como una parte perdida de sí mismo. Este tipo de atracción no siempre es cómoda, a veces, enamorarse de alguien así puede generar conflictos internos porque implica enfrentarse con aspectos que han sido reprimidos. Sin embargo, estas conexiones suelen ser las más significativas, ya que nos invitan a crecer y a reconciliarnos con partes de nosotros que habíamos dejado en la sombra. Pero aquí surge un dilema, no todas las personas están preparadas para integrar lo que el amor les revela. Hay quienes, al verse confrontados con su propia sombra, optan por alejarse o sabotear la relación. No es raro que alguien que anhela la libertad termine eligiendo parejas que lo controlan, o que alguien que teme la soledad busque inconscientemente relaciones que lo hagan sentir abandonado. Esto sucede porque el inconsciente no busca necesariamente lo que nos hace felices, sino lo que nos resulta familiar. Si una persona ha crecido en un entorno donde el amor estaba ligado al sufrimiento, es posible que, sin darse cuenta, repita ese mismo patrón en su vida adulta. Jung creía que el primer paso para romper estos ciclos es la toma de conciencia. Una vez que reconocemos los patrones que han guiado nuestras elecciones amorosas, tenemos la oportunidad de transformarlos. Pero esto requiere valentía, porque significa cuestionar creencias profundamente arraigadas y abrirnos a nuevas formas de experimentar el amor. En este proceso, muchas personas descubren que lo que antes consideraban su tipo ideal no era más que una proyección de sus propias carencias. Se dan cuenta de que no buscan a alguien para completarlos, sino para acompañarlos en su evolución. Y cuando esto ocurre, el amor deja de ser un juego de dependencia y se convierte en una experiencia de verdadera conexión. Pero hay otro aspecto fascinante en la forma en que nos enamoramos, el papel de los arquetipos. Jung identificó ciertos patrones universales que influyen en nuestra psique y que también se manifiestan en nuestras relaciones. Uno de los más poderosos es el arquetipo del amante, que representa el deseo de unión, la pasión y la búsqueda de significado a través del otro. Cuando este arquetipo se activa en nuestra vida, experimentamos el amor con una intensidad que puede ser tanto embriagadora como aterradora. Sin embargo, el amante no es el único arquetipo que influye en nuestras relaciones. También está el del héroe, que nos impulsa a superar obstáculos para conquistar a la persona deseada, o el del sabio, que nos invita a ver el amor como un camino de autoconocimiento. Cada persona con la que nos cruzamos activa diferentes arquetipos en nuestra psique.
Algunas despiertan en nosotros el deseo de aventura, otras nos desafían a madurar y algunas nos confrontan con heridas que creíamos superadas. Pero lo más interesante es que, en muchos casos, las relaciones más importantes de nuestra vida no son aquellas que elegimos conscientemente, sino aquellas que parecen elegidas por algo más grande que nosotros. Es como si el destino, o tal vez el inconsciente colectivo, nos pusiera en el camino de ciertas personas en los momentos exactos en que necesitamos aprender algo. Estas conexiones pueden ser breves o durar toda la vida, pero siempre dejan una huella imborrable en nuestra psique. Jung hablaba del concepto de alquimia psicológica, el proceso mediante el cual las experiencias de la vida transforman nuestra esencia. Y el amor, más que cualquier otra cosa, es un catalizador de esta transformación. Nos enamoramos no solo por la belleza o la compatibilidad, sino porque el otro nos ofrece la oportunidad de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Nos muestra lo que necesitamos ver, incluso si al principio nos resistimos a aceptarlo. Por eso, el amor no es algo estático, sino un proceso dinámico. Lo que sentimos hoy puede evolucionar mañana, y lo que creemos que queremos en una pareja puede cambiar a medida que crecemos y nos conocemos mejor. Este es un recordatorio de que el amor no es algo que podamos poseer o controlar por completo. Es un flujo constante de descubrimiento, un diálogo entre nuestra psique y la de los demás. Y, en última instancia, la gente se enamora de nosotros por dos razones fundamentales, porque reflejamos algo que anhelan y porque activamos en ellos una parte de sí mismos que estaba esperando ser reconocida.